Vamos a conversar ahora en el bloque que retomamos también de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con Alonso Cárdenas. Él es coordinador de la maestría en Ciencia Política de la Ruiz de Montoya. Vamos a hablar del anillo vial periférico, una medida que postula es mala idea para Lima. Para comenzar, centrémonos, ¿cómo estás, Alonso? Un gusto volver a conversar contigo. Cuando hablas del anillo vial periférico, te refieres a las carreteras que circunvalan, digamos, una ciudad, ¿no? Eso es correcto, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Es este proyecto que fue aprobado en diciembre del año pasado por Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y básicamente consiste en diseñar una autopista que va a atravesar 11 distritos de Lima y la provincia constitucional del Callao con una inversión de $3.500 millones, ¿no? La evidencia internacional señala que ese tipo de autopistas pues, son una pésima idea para mejorar la movilidad en las grandes ciudades, ¿no? Lo que se debe fomentar, y esto se ha estudiado hasta el cansancio, es el transporte público, ¿no? Por favor. Irónicamente, Increíble. Increíble que estemos en esa discusión, ¿no? Claro, y además se da en un contexto cuando prácticamente ya se da por muerta al corredor morado, ¿no? Que desde el próximo lunes va a dejar de circular, ¿no? Entonces, ¿por qué una ciudad como Lima va a invertir $3.500 millones en fomentar básicamente el transporte privado cuando la evidencia internacional y nacional señala que eso va a directo al fracaso y no fomentar el transporte público, ¿no? Y dejar morir a la reforma del transporte, en este caso, el corredor morado? Sí, tú eres el especialista, pero lo que yo tengo entendido es que cuando se apuesta por el transporte vehicular, los vehículos privados, y se trata de solucionar el tránsito, por ejemplo, ampliando las carreteras, lo que consigues es tener embotellamientos más grandes. Claro, eso se llama demanda inducida, ¿no? Es decir, básicamente ampliar las pistas, crear más carriles, con la idea absurda de que con más carriles va a haber menos tráfico, ¿no? Pero lo que sucede es que como hay más carriles, llegan más automóviles y a la larga y en el corto plazo eso termina de colapsar, ¿no? Un ejemplo claro es la ampliación de la avenida Javier Prado, ¿no? Que ahora tiene 5 carriles de ida y 5 carriles de vuelta y el tráfico está cada vez peor. Lo mismo ha sucedido pues en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Se han hecho muchos estudios sobre esto y todos han llegado a la misma conclusión. Entre más carriles tenga una autopista, peor será el tráfico, ¿no? Y es la verdad una necedad que nuestras autoridades sigan apostando contra toda la evidencia científica en este tipo de obras faraónicas, ¿no? Que demandan enormes recursos al Estado. 3.400 millones de dólares, como te decía, no es un monto menor, y además políticamente son ya insostenibles, porque esta obra del anillo vial periférico, pues para variar va a tener un peaje, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada de lo que está sucediendo con Rutas de Lima, ¿no? Claro, ahí la apuesta por el transporte público parte de la matemática más básica, ¿no? Es decir, ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para transportar a una persona que venga en un auto? ¿Cuántos metros cuadrados se necesitan para transportar a las 32 personas que van en un autobús? ¿Verdad? Más o menos esa es la lógica. Claro, lo que se debe fomentar es, como te decía, el transporte público, ¿no? Si tú haces bueno, ¿qué nos dicen los estudios, no? De cada 100 limeños, solamente 15 tienen automóvil privado, pero esos 15 ocupan el 60% del espacio público. Es decir, prácticamente acaparan el espacio público, mientras que el resto, el 85% restante, tiene que conformarse con el 40%, ¿no? Es decir, la lógica en los países avanzados es fomentar siempre el transporte público, ¿no? Y además hay otro elemento a considerar, ¿no? El calor, ¿no? Sí. Como tú sabes, este tipo de obras gigantescas demandan mucho cemento y mucho asfalto, ¿no? Lo que genera un fenómeno que se llama islas de calor, porque el cemento y el asfalto son
materiales que absorben mucho calor, ¿no? Son sartenes, digamos. Claro, y generan, digamos, un riesgo a las personas que viven cerca de estas grandes obras de infraestructura. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? El año 2022, en Phoenix, Arizona, hubo una ola de calor terrible, ¿no? En Estados Unidos. Las temperaturas llegaban a los 45 grados. Pero los doctores y los médicos y los hospitales se empezaron a alarmar porque llegaba mucha gente quemada, ¿no? ¿Y cuál era la explicación? Que cuando hay 45 grados de calor, la temperatura del asfalto se eleva a 82 grados centígrados. Entonces, apenas lo tocas, pues te quemas, ¿no? Y hubo mucha gente que tuvo quemaduras digamos, muy fuertes, porque tocaban el asfalto que con 45 grados de calor se convertían en 82 grados, ¿no? Si tú tienes un día de 30 grados, como generalmente sucede en Lima, la temperatura del asfalto puede llegar hasta los 70 grados, ¿no? Entonces es una locura. Puedes freír un huevo en esa, puedes freír un huevo en ese asfalto. ¿No? Es una locura meterle más cemento y meterle más asfalto. Y aquí viene el tercer elemento, a una ciudad que además no tiene áreas verdes y no tiene árboles, porque el anillo vial periférico, sí. No, por favor, continúa, pero iba a ir a eso también, pero continúa, por favor. Que creo que el anillo vial periférico va a arrasar 35 hectáreas de área verde, ¿no? En la avenida Separadora Industrial. Se calculan que van a ser 10.000 árboles que van a ser destruidos para poner más cemento, más asfalto y beneficiar al transporte privado, ¿no? Lo que contraviene todo el consenso científico internacional que te dice: necesitas enfrentar el calor, necesitas transporte público y necesitas más árboles. Claro, eso, a ese punto final iba a llegar porque nos ha vencido el tiempo, pero la pregunta más o menos genérica sería: ¿por qué nuestras autoridades municipales, con el alcalde de Lima a la cabeza, están yendo en contra de la ciencia, en contra de la modernidad y en contra del bienestar de los limeños de una manera tan flagrante? La verdad es algo que no me explico, ¿no? Porque, como te digo, los documentos son de dominio público, la evidencia internacional está ahí, la evidencia que nosotros tenemos acá en el Perú también es contundente y se sigue apostando por el mismo error. Es decir, obras gigantescas centradas en el automóvil privado que van a generar islas de calor, que no van a resolver ningún problema de tráfico y que van a atentar contra los pocos espacios verdes y los pocos árboles que tenemos en una ciudad tan caótica como Lima. Muy bien, Alonso Cárdenas, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Un gusto volver a conversar contigo después de un tiempo. Ojalá volvamos Igualmente, a verlo pronto. Raúl. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego.